En 2005, 5 mujeres soldado murieron en un ataque con bomba en Afganistán. Se celebraron funerales, las familias lloraron, el expediente se cerró. Pero 19 años después, cuando un periodista buscaba fotografías en archivos militares antiguos, encontró una carpeta con sus nombres. Y la fecha en esa carpeta decía 2024. ¿Y si nunca murieron? Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de continuar, díganme en los comentarios desde qué ciudad del mundo están viendo esta historia hoy. Y si creen que historias como esta merecen ser escuchadas, presionen el botón de suscripción para apoyar el canal. Porque lo que están a punto de escuchar desafiará todo lo que creían saber sobre el sacrificio militar. Esta no es solo la historia de 5 mujeres que supuestamente murieron en combate, es la historia de un engaño tan profundo, tan necesario, que requirió que estas mujeres no solo fingieran su muerte, sino que vivieran como fantasmas durante casi 2 décadas. Pero lo que encontró ese periodista no era solo una carpeta mal fechada. Era evidencia de que 5 mujeres declaradas muertas en 2005 habían estado viviendo vidas completamente nuevas durante casi 2 décadas. Martínez, Rodríguez, Chen, Williams, Thompson. 5 nombres grabados en lápidas de mármol. 5 familias que lloraron. 5 carreras militares oficialmente terminadas por el sacrificio supremo. Imagine por un momento tener que asistir a su propio funeral. Imagine ver a su madre llorar sobre un ataúd vacío mientras usted se esconde en las sombras, sabiendo que no puede consolarla, que no puede revelar que está viva. Estas 5 mujeres vivieron esa pesadilla, no por días o semanas, sino por 19 años completos. Sin embargo, en una base militar clasificada en Nevada, esos mismos 5 nombres aparecían en registros de personal activo fechados apenas 6 meses atrás. No era un error administrativo, no era una coincidencia, era algo mucho más grande, algo que el Pentágono había mantenido enterrado durante casi 2 décadas. Era la prueba de que el gobierno estadounidense había creado soldados fantasma, mujeres que oficialmente no existían pero que habían estado sirviendo en las misiones más peligrosas del mundo. El periodista que descubrió esto se llamaba David Chen. Curiosamente compartía apellido con una de las supuestas víctimas. No era pariente, pero esa coincidencia lo llevó a profundizar en lo que inicialmente había sido una investigación rutinaria sobre veteranos olvidados. Lo que encontró cambiaría no solo su carrera, sino toda su comprensión sobre cómo funciona realmente el ejército estadounidense. David había comenzado su investigación buscando historias humanas sobre mujeres soldado que habían servido en las primeras etapas de la guerra de Afganistán. Quería documentar sus contribuciones, honrar su memoria, dar rostros a las estadísticas frías de bajas militares. Nunca imaginó que terminaría descubriendo una de las operaciones más secretas en la historia militar moderna. Porque estas 5 mujeres no habían muerto en Afganistán. Habían sido seleccionadas para algo tan secreto, tan peligroso, que la única forma de protegerlas era hacerlas desaparecer oficialmente. Sus propias familias creían que estaban muertas. Sus compañeros de unidad habían asistido a funerales con ataúdes vacíos. El mundo militar había cerrado un capítulo que nunca debería haberse abierto. Pero aquí está la parte que helará su sangre. No fueron voluntarias, al menos no inicialmente. Fueron elegidas, seleccionadas por sus habilidades únicas. Y luego se les presentó una opción que realmente no era una opción en absoluto. Podían morir oficialmente y comenzar una nueva vida sirviendo en operaciones tan clasificadas que ni siquiera tenían nombres. O podían enfrentar cortes marciales por información clasificada que habían accedido durante sus carreras regulares. La sargento primera clase, María Elena Martínez, había sido especialista en inteligencia. Hablaba 4 idiomas. Tenía un coeficiente intelectual de 156 y había completado misiones en lugares que no aparecían en ningún mapa oficial. La noche del 15 de marzo de 2005, recibió órdenes de reportarse inmediatamente a una localización clasificada. Pensó que era otra misión rutinaria. No sabía que sería la última vez que existiría oficialmente. María Elena había crecido en El Paso, Texas, hija de inmigrantes mexicanos que habían sacrificado todo para darle una educación. Se había enlistado en el ejército no solo por patriotismo, sino para pagar la universidad y ayudar a su familia económicamente. Su capacidad para los idiomas y su comprensión intuitiva de culturas diferentes la habían convertido rápidamente en un activo valioso para inteligencia militar. Lo que no sabía era que esas mismas habilidades la convertirían en candidata para desaparecer del mundo.
La capitana Isabela Rodríguez era piloto de helicópteros, una de las pocas mujeres autorizadas para volar misiones de combate en territorio hostil. Sus compañeros la respetaban no solo por su habilidad técnica, sino por una frialdad bajo presión que la hacía ideal para las situaciones más peligrosas. Esa misma noche, mientras preparaba su helicóptero para lo que creía sería una misión de evacuación médica, recibió nuevas coordenadas que la llevarían a un destino completamente diferente. Isabela había soñado con volar desde que era niña en San Antonio. Su padre había sido mecánico de aviones y ella había pasado veranos enteros en hangares, aprendiendo cada parte de las máquinas que la fascinaban. Cuando el ejército finalmente abrió roles de combate aéreo para mujeres, ella fue una de las primeras en calificar. Su registro de vuelo era impecable, sus evaluaciones siempre excelentes. Era exactamente el tipo de piloto que una operación secreta necesitaría. La teniente Liu Chen era experta en guerra electrónica y comunicaciones. Podía interceptar, decodificar y manipular cualquier señal de radio en un radio de 50 kilómetros. Su especialidad la había convertido en un activo invaluable para operaciones de reconocimiento. Cuando recibió la orden de empacar solo lo esencial y destruir todos sus archivos personales, supo que algo extraordinario estaba sucediendo. Liu había nacido en California, hija de inmigrantes chinos que habían llegado a Estados Unidos con nada más que determinación y esperanza. Su facilidad para las matemáticas y la tecnología la había llevado naturalmente hacia comunicaciones militares. Podía hacer que las radios hablaran idiomas que no estaban programadas para hablar. Podía hacer que las señales aparecieran y desaparecieran como fantasmas en el éter. Estas habilidades la hacían indispensable para cualquier operación que requiriera comunicaciones seguras en territorio hostil. La sargento Technical Specialist Sarah Williams era médico militar y especialista en armas biológicas. Había estudiado los efectos de agentes químicos en el cuerpo humano y había desarrollado contramedidas para amenazas que oficialmente no existían. Su conocimiento la había llevado a consultar en proyectos tan clasificados que ni siquiera tenía autorización para saber en qué estaba trabajando exactamente. Sarah había estudiado medicina con la intención de salvar vidas, no de estudiar cómo las armas podrían acabar con ellas. Pero su comprensión de biología y química la había llevado inevitablemente hacia defensa contra amenazas biológicas. En un mundo donde los terroristas experimentaban con virus modificados y gobiernos hostiles desarrollaban armas químicas, su expertise se había vuelto crucialmente importante. Demasiado importante, resultó, para permitir que continuara existiendo oficialmente. La teniente coronel Patricia Thompson era la más veterana del grupo, con 15 años de servicio activo y experiencia en operaciones especiales en 3 continentes diferentes. Era estratega, líder táctica y tenía conexiones en niveles del gobierno que la mayoría de los militares nunca alcanzarían. Su presencia en este grupo no era casualidad. Ella había sido quien las había identificado y recomendado para lo que estaba por venir. Patricia había comenzado su carrera militar como una forma de escapar de un pequeño pueblo en Montana, donde las oportunidades para mujeres ambiciosas eran limitadas. Había escalado rangos a través de pura competencia y determinación, ganándose el respeto en un mundo dominado por hombres. Su capacidad para ver patrones donde otros veían caos la había convertido en una planificadora estratégica excepcional. Era el tipo de oficial que podía coordinar operaciones complejas en múltiples países simultáneamente. La noche del 15 de marzo de 2005, estas 5 mujeres fueron transportadas en vehículos separados a una instalación que no aparecía en ningún mapa militar oficial. Lo que les dijeron esa noche cambió todo. Habían sido seleccionadas para una operación tan sensible que su supervivencia dependía de que el mundo creyera que estaban muertas. El oficial que les explicó la situación era el general Marcus Webb, un hombre que había construido su carrera en las sombras del mundo militar. Webb había supervisado operaciones en lugares que oficialmente no existían, había coordinado misiones que nunca aparecerían en libros de historia. Era el tipo de hombre que entendía que a veces proteger a América requería métodos que América nunca podría reconocer públicamente. El proyecto Fénix había sido diseñado para crear una unidad de operaciones especiales completamente denegable. 5 mujeres con habilidades excepcionales que podrían operar en territorio enemigo sin que ningún gobierno pudiera vincularlas oficialmente con Estados Unidos. Para que esto funcionara, necesitaban desaparecer por completo. Sus identidades militares serían borradas. Sus familias llorarían su pérdida. Y ellas comenzarían nuevas vidas con nombres, historiales
y personalidades completamente fabricados. La lógica era brutal pero efectiva. En un mundo donde la guerra tradicional había dado paso a conflictos en las sombras, Estados Unidos necesitaba operativos que pudieran trabajar sin las restricciones de diplomacia internacional. Estas 5 mujeres serían ese recurso. Podrían infiltrar organizaciones terroristas, sabotear programas de armas, rescatar agentes capturados, todo sin que ningún rastro las conectara de vuelta a su gobierno. Pero la parte más cruel del plan era psicológica. Para que estas mujeres pudieran operar efectivamente durante años o décadas, necesitaban cortar todos los vínculos emocionales con sus vidas anteriores. No podían mantener contacto secreto con familias. No podían enviar señales de que estaban vivas. Tenían que aceptar que, para todas las personas que habían amado, realmente estaban muertas. La explosión que supuestamente las mató había sido real. Un convoy militar fue atacado cerca de Kandahar y hubo víctimas reales. Pero los 5 cuerpos identificados como Martínez, Rodríguez, Chen, Williams y Thompson eran de otras personas. Insurgentes capturados, civiles encontrados en el área, cualquiera cuyo ADN pudiera ser alterado o cuya identificación pudiera ser manipulada. Las familias recibieron ataúdes sellados con órdenes de no abrirlos por razones de seguridad nacional. El proceso de creación de las identidades falsas fue meticuloso. Cada mujer recibió no solo un nuevo nombre, sino una historia personal completa. Registros de nacimiento, historiales educativos, referencias de empleo, todo fabricado pero verificable. Pasaron meses aprendiendo no solo sus nuevas identidades, sino cómo ser esas personas, cómo caminar diferente, hablar diferente, reaccionar a situaciones de maneras que serían naturales para sus personas falsas pero extrañas para sus personalidades reales. Mientras el mundo militar lloraba su pérdida, las 5 mujeres comenzaron un entrenamiento aún más intensivo en una base subterránea en Nevada. Durante 2 años, perfeccionaron habilidades que ya eran excepcionales. Aprendieron técnicas de infiltración que no se enseñaban en ningún manual militar. Dominaron idiomas que les permitirían pasar por locales en países donde ningún estadounidense debería estar operando. El entrenamiento no era solo técnico, era psicológico. Aprendieron a suprimir reacciones naturales, a mentir tan convincentemente que pasarían detectores de mentiras, a mantener personas falsas bajo tortura. Fueron entrenadas para ser fantasmas vivientes, mujeres que podían existir en cualquier sociedad sin despertar sospechas. En 2007, comenzaron su trabajo real. Durante los siguientes 17 años, operaron en lugares donde Estados Unidos oficialmente no tenía presencia militar. Infiltraron organizaciones terroristas, sabotearon programas de armas nucleares, rescataron agentes capturados y eliminaron amenazas que podrían haber desencadenado conflictos internacionales. Todo sin que ningún gobierno supiera quiénes eran realmente. María Elena Martínez, ahora conocida como Elena Vázquez, había pasado 5 años infiltrada en una célula terrorista en Siria. Había subido en las filas hasta convertirse en una de las principales planificadoras del grupo, utilizando su posición para sabotear operaciones desde adentro. Su trabajo había prevenido al menos 12 ataques terroristas en territorio europeo, salvando potencialmente miles de vidas civiles. La transformación de María Elena en Elena había sido uno de los aspectos más desafiantes de toda la operación. Había tenido que adoptar no solo una nueva nacionalidad, sino una nueva ideología aparente. Vivir como terrorista convencida, participar en reuniones de planificación de ataques, ganar la confianza de hombres que verían su género como una debilidad que podían explotar. Cada día había sido una actuación perfecta, porque un solo error habría significado no solo su muerte, sino la exposición de toda la operación. Isabela Rodríguez, operando bajo el nombre de Carmen Delgado, había pilotado misiones de extracción en territorio iraní, sacando a científicos nucleares que querían desertar. Sus habilidades de vuelo le habían permitido operar helicópteros soviéticos modificados, aviones civiles alterados y hasta drones militares experimentales que oficialmente no existían. Carmen había establecido una identidad como piloto comercial freelance que trabajaba para organizaciones humanitarias en Medio Oriente. Esta cobertura le daba acceso a aeropuertos y espacio aéreo que estarían cerrados para cualquier persona con vínculos militares obvios. Había volado misiones de rescate en condiciones que habrían desafiado a los mejores pilotos militares, todo mientras mantenía una persona que era completamente diferente de la mujer que había sido. Liu Chen, ahora Anna Chang, había pasado 4 años en Corea del Norte.
trabajando como traductora para un diplomático chino mientras interceptaba y manipulaba las comunicaciones del régimen. Su trabajo había proporcionado inteligencia crucial sobre el programa de misiles norcoreano y había permitido al Pentágono anticipar y contrarrestar varias provocaciones militares. Anna había sido quizás la más aislada del grupo durante su misión. Corea del Norte era un estado policial donde cualquier extranjero estaba bajo vigilancia constante. Había tenido que desarrollar métodos de comunicación tan sutiles que parecían coincidencias naturales. Un libro dejado en cierta posición en una biblioteca podía transmitir información sobre movimientos de misiles. Una conversación casual en un mercado podía contener coordenadas de instalaciones secretas. Sarah Williams, conocida en el campo como Dr. Sofía Méndez, había infiltrado laboratorios de armas biológicas en 3 países diferentes. Su expertise médico le había permitido identificar y sabotear programas de desarrollo de virus modificados que podrían haber sido usados como armas de destrucción masiva. Sofía había trabajado bajo la cobertura de investigadora médica internacional, especializándose en enfermedades tropicales. Esta identidad le daba acceso legítimo a laboratorios en países donde Estados Unidos tenía inteligencia sobre programas de armas biológicas. Había tenido que caminar la línea delgada entre obtener acceso a información clasificada y mantener su cobertura como científica legítima. Patricia Thompson, operando como Regina Santos, había coordinado todas estas operaciones desde una posición en una organización internacional de ayuda humanitaria. Su trabajo la había llevado a lugares donde podía supervisar las misiones de sus compañeras mientras mantenía contacto con sus superiores en Washington a través de canales de comunicación tan encriptados que ni la NSA podía rastrearlos. Regina había sido la coordinadora invisible, la mujer que aseguraba que las otras 4 tuvieran los recursos, información y apoyo que necesitaban para sus misiones. Había desarrollado una red de contactos en organizaciones legítimas que no sabían que estaban ayudando a operaciones de inteligencia estadounidenses. Su posición en ayuda humanitaria le daba cobertura perfecta para viajar a zonas de conflicto donde las otras necesitaban apoyo. Durante 17 años, el Proyecto Fénix fue un éxito absoluto. Las 5 mujeres completaron misiones que habrían sido imposibles para cualquier unidad militar convencional. Operaron en shadows tan profundas que sus propios gobiernos no sabían que existían. Salvaron vidas, previnieron guerras y mantuvieron un equilibrio de poder global que permitió que el mundo siguiera funcionando sin conocer nunca qué tan cerca había estado del colapso. Pero el costo personal había sido devastador. Cada mujer había perdido conexiones con todo lo que había definido su identidad anterior. Habían perdido el derecho a ser ellas mismas. Habían vivido como actrices en el performance más largo y más crucial de sus vidas, sin audiencia que pudiera aplaudir, sin reconocimiento por sus sacrificios. Pero en 2022, algo cambió. El general Marcus Webb, quien había sido el único oficial superior que conocía todos los detalles del Proyecto Fénix, murió en un accidente automovilístico. Su sucesor, el general Patricia Knox, encontró referencias al proyecto en archivos tan clasificados que necesitó autorización presidencial para acceder a ellos. Cuando finalmente leyó los documentos, se dio cuenta de que 5 de las mejores operativas del ejército estadounidense habían estado operando sin supervisión real durante casi 2 décadas. Knox se enfrentó a un dilema ético y práctico. Estas 5 mujeres habían sacrificado todo por su país, pero su país oficialmente no sabía que existían. Habían completado misiones que las convertían en heroínas nacionales, pero no podían ser reconocidas sin comprometer operaciones futuras. Habían servido con distinción, pero sus familias seguían llorando su pérdida. Knox tomó una decisión controvertida. Era tiempo de reactivar oficialmente a las 5 mujeres. Después de 19 años de estar oficialmente muertas, serían reintegradas al ejército regular con rangos y honores correspondientes a sus contribuciones reales. Pero primero, necesitaban ser contactadas y convencidas de regresar a una vida que habían dejado atrás hace casi 2 décadas. El proceso de contacto inicial fue complicado. Las 5 mujeres habían desarrollado instintos de supervivencia que las hacían desconfiadas de cualquier contacto inesperado. Habían vivido durante años sabiendo que la exposición significaría no solo el fin de sus misiones, sino potencialmente sus muertes. Cuando agentes del Pentágono comenzaron a acercarse a ellas, sus primeras reacciones fueron de alarma y preparación para huir. El primer contacto se hizo a través de Patricia Thompson, quien había mantenido el canal de comunicación más seguro con Washington. El mensaje era simple.
El proyecto Fénix estaba siendo oficialmente reconocido. Sus familias serían informadas de que habían estado en misiones clasificadas extremadamente sensibles. Recibirían las medallas y reconocimientos que se habían ganado en la sombra. Y tendrían la opción de retirarse con honores completos o continuar sirviendo en roles que finalmente les darían el reconocimiento que merecían. La reacción de las 5 mujeres fue mixta. María Elena Martínez había construido una vida como Elena Vázquez que incluía una relación seria con un hombre que creía que era traductora freelance. Isabela Rodríguez había establecido conexiones profundas en la comunidad latina de San Antonio, donde había estado viviendo como Carmen Delgado. Regresar a sus identidades originales significaba abandonar relaciones y vínculos que habían desarrollado durante años. Para María Elena, la perspectiva de volver a ser ella misma era aterrorizante. Elena Vázquez había desarrollado su propia personalidad durante años de operaciones encubiertas. En muchas formas, Elena se había convertido en más real que María Elena, porque Elena había vivido experiencias que María Elena nunca podría haber imaginado. ¿Cómo explicar años de ausencia? ¿Cómo reconectar con una familia que había seguido adelante sin ella? Liu Chen había sido la más aislada del grupo, operando principalmente en países donde mantener relaciones personales era imposible. Para ella, la perspectiva de regresar a una identidad oficial era casi un alivio después de años de vivir personas fabricadas. Sarah Williams había mantenido su trabajo médico incluso en el campo y había estado considerando una transición a medicina civil. La oferta de reconocimiento oficial llegó en el momento perfecto para ella. Patricia Thompson había sido la más conflicted. Como líder del grupo, se sentía responsable por las decisiones que había llevado a sus compañeras a sacrificar casi 2 décadas de sus vidas reales. Al mismo tiempo, sabía que el trabajo que habían hecho había sido crucial para la seguridad nacional y global. El reconocimiento oficial significaría que sus sacrificios finalmente serían valorados apropiadamente. La decisión se tomó en una reunión secreta, en una base militar en Colorado. Las 5 mujeres se encontraron por primera vez en persona en 3 años. La química entre ellas seguía siendo fuerte. Habían desarrollado un vínculo que iba más allá del compañerismo militar normal. Habían compartido secretos que nunca podrían contar a nadie más, habían salvado las vidas unas de otras múltiples veces, y habían sacrificado sus identidades por una causa que creían era justa. El reencuentro fue emotivo pero tenso. Cada mujer había cambiado durante sus años en el campo. Los roles que habían asumido habían alterado no solo sus apariencias externas, sino aspectos fundamentales de sus personalidades. María Elena había desarrollado una dureza que no había tenido antes. Isabela había ganado una confianza que venía de haber completado misiones imposibles. Liu había desarrollado una paciencia casi sobrenatural. Sarah había adquirido una perspectiva sobre la vida y la muerte que pocos médicos poseen. Patricia había evolucionado en una estratega que podía ver conexiones globales que escapaban a la mayoría de analistas. Después de 2 días de discusiones, decidieron aceptar la reactivación oficial, pero pusieron condiciones. Querían control completo sobre cómo se manejaba la revelación a sus familias. Querían garantías de que las personas que habían conocido en sus identidades falsas no serían puestas en peligro. Y querían la opción de retirarse inmediatamente si decidían que la vida militar oficial no era para ellas después de tanto tiempo operando independientemente. También exigieron que se estableciera un protocolo para futuras operaciones similares. No querían que otras mujeres pasaran por lo que ellas habían experimentado sin mejor apoyo psicológico y planes claros para reintegración eventual. Habían aprendido de primera mano los costos humanos de operaciones que requerían sacrificio total de identidad. La reintegración comenzó en enero de 2024. Una por una, las familias de las 5 mujeres recibieron visitas de oficiales militares de alto rango. Les dijeron que sus hijas, hermanas, madres, no habían muerto en 2005. Habían estado en una misión clasificada de duración extendida, tan secreta que ni siquiera el Pentágono podía confirmar su existencia hasta ahora. Era una historia parcialmente verdadera, lo suficiente para explicar la ausencia sin revelar detalles que podrían comprometer la seguridad nacional. Las reacciones familiares fueron devastadoras y joyosas al mismo tiempo. Los padres de María Elena Martínez habían mantenido su habitación exactamente como la había dejado, visitando su tumba cada domingo durante 19 años. Descubrir que había estado viva todo ese tiempo les causó una mezcla de alivio, furia y confusión que tomaría años procesar. La hermana de Isabela Rodríguez había nombrado a su hija en honor a la fallecida Isabela.
y ahora tenía que explicar a una adolescente por qué su tía, muerta, acababa de regresar a la vida. La madre de Liu Chen había envejecido significativamente durante los años de luto. El shock de descubrir que su hija estaba viva fue tan intenso que requirió hospitalización. Los hermanos de Sarah Williams habían usado su muerte como motivación para sus propias carreras militares, y ahora tenían que reconciliar años de inspiración basada en un sacrificio que nunca había ocurrido. Los medios de comunicación nunca se enteraron de la historia completa. La versión oficial fue que 5 veteranas habían sido identificadas incorrectamente en registros militares debido a errores administrativos complejos relacionados con misiones clasificadas. Sus muertes habían sido un malentendido burocrático que tomó años resolver. Era una historia obviamente incompleta, pero el Pentágono tenía experiencia manejando medias verdades que protegían información más sensible. Para las 5 mujeres, la transición de vuelta a la vida oficial fue más difícil de lo que habían anticipado. Después de años operando con autonomía completa, seguir órdenes directas y trabajar dentro de la estructura militar tradicional se sentía restrictivo. Habían desarrollado habilidades y instintos que las ponían años por delante de sus contemporáneos, pero no podían explicar cómo habían adquirido esa experiencia sin revelar operaciones que seguían siendo clasificadas. Además, cada mujer luchaba con preguntas fundamentales sobre identidad. ¿Quiénes eran realmente? ¿Las personas que habían sido antes de 2005? ¿Las identidades que habían asumido durante sus misiones? ¿O alguna combinación nueva que incorporaba todas sus experiencias? La psicología de reclamar una identidad que había estado oficialmente muerta durante 19 años resultó ser más compleja de lo que cualquiera había anticipado. María Elena Martínez fue promovida a teniente coronel y asignada a inteligencia militar en el Pentágono. Su trabajo oficial era analizar amenazas terroristas emergentes, pero informalmente se había convertido en consultora para operaciones encubiertas que requerían el tipo de experiencia que solo ella tenía. Isabela Rodríguez recibió comando de una nueva unidad de aviación experimental, donde sus habilidades no convencionales finalmente podían ser utilizadas abiertamente. Liu Chen fue asignada a guerra cibernética, donde su experiencia en operaciones electrónicas la convirtió inmediatamente en una de las principales expertas del ejército en contramedidas digitales. Sarah Williams estableció un programa de entrenamiento médico-militar que incorporaba técnicas que había aprendido en el campo, elevando los estándares de atención médica de combate. Patricia Thompson fue promovida a general de brigada y puesta a cargo de un nuevo programa de operaciones especiales que utilizaría las lecciones aprendidas del Proyecto Fénix. Pero la parte más difícil de su reintegración no fue profesional, fue personal. Todas habían perdido años de relaciones familiares. Habían perdido la oportunidad de estar presentes para matrimonios, nacimientos, funerales y miles de momentos pequeños que definen una vida familiar normal. Sus hermanos tenían hijos que no las conocían. Sus padres habían envejecido décadas en lo que para ellas había sido una experiencia continua, pero separada de la vida normal. Los niños en sus familias extendidas tenían dificultades para entender por qué estas mujeres que habían sido figuras míticas en historias familiares, de repente estaban presentes en reuniones familiares. Algunos de estos niños habían sido nombrados en honor a sus tías fallecidas, y ahora tenían que ajustar sus comprensiones de identidad familiar. Además, todas luchaban con la culpa de las identidades que habían abandonado. Elena Vázquez había desaparecido sin explicación, dejando a un hombre que la amaba creyendo que había sido abandonado. Carmen Delgado había dejado una comunidad que la había aceptado como familia. Ana Chang había cortado conexiones con personas que habían arriesgado sus vidas para ayudarla. Dr. Sofía Méndez había abandonado pacientes que dependían de ella. Regina Santos había dejado proyectos humanitarios incompletos que podrían haber salvado vidas. Cada una de estas identidades había desarrollado relaciones reales con personas reales que ahora estaban confundidas, heridas o preocupadas por desapariciones súbitas. No podían explicar dónde habían ido o por qué habían desaparecido sin comprometer la seguridad de operaciones futuras. El peso de haber lastimado a personas inocentes como daño colateral de su servicio nacional se había convertido en una carga psicológica significativa. La verdad completa sobre el Proyecto Fénix probablemente nunca será revelada públicamente. Las operaciones que completaron durante sus 19 años en las sombras siguen siendo demasiado sensibles para reconocimiento abierto. Los gobiernos que fueron infiltrados, las organizaciones que fueron saboteadas, las amenazas que fueron neutralizadas, todo esto permanece clasificado a niveles que requieren autorización presidencial para acceder.
pero los efectos de su trabajo son visibles para cualquiera que entienda patrones geopolíticos. Ataques terroristas que nunca ocurrieron, programas de armas que misteriosamente fallaron, científicos que desertaron en momentos cruciales, conflictos internacionales que se resolvieron antes de escalada. Todo esto puede rastrearse, indirectamente, al trabajo de 5 mujeres que oficialmente no existían durante las décadas más volátiles de la historia moderna. Pero dentro de los círculos militares más altos, la historia de las 5 mujeres que oficialmente murieron y regresaron se ha convertido en leyenda. Son un recordatorio de que el servicio militar a veces requiere sacrificios que van más allá de la vida y la muerte. Requiere la voluntad de sacrificar la identidad misma, de vivir como otra persona durante décadas, de servir a un país que nunca podrá reconocer públicamente sus contribuciones. Su historia también ha llevado a cambios en política militar. El Pentágono ahora tiene protocolos más claros para operaciones que requieren identidades falsas extendidas. Hay mejor apoyo psicológico para operativos que viven bajo cobertura profunda, y hay planes más detallados para reintegración eventual. Las lecciones aprendidas de sus experiencias están siendo utilizadas para proteger futuras generaciones de operativos de algunos de los costos psicológicos que ellas experimentaron. Hoy, 3 años después de su reactivación oficial, las 5 mujeres continúan sirviendo en roles que finalmente les permiten ser reconocidas por sus habilidades reales. Sus familias están reconstruyendo relaciones que fueron interrumpidas por necesidades de seguridad nacional. Y el ejército estadounidense ha aprendido lecciones valiosas sobre el costo humano de las operaciones que requieren que los soldados abandonen no solo sus vidas, sino sus identidades mismas. María Elena Martínez ahora trabaja directamente con el secretario de Defensa en asuntos de contraterrorismo. Su experiencia infiltrando células terroristas reales la ha convertido en la principal asesora del Pentágono sobre cómo estos grupos operan desde adentro. Está casada con el hombre que conoció como Elena Vázquez, quien finalmente aprendió su verdadera identidad cuando ella fue reactivada. Fue una conversación que casi destruye su relación, pero el amor que habían construido demostró ser más fuerte que los secretos que ella había tenido que mantener. Isabela Rodríguez comanda ahora la primera unidad de aviación táctica completamente femenina en la historia del ejército estadounidense. Utiliza técnicas de vuelo que aprendió mientras operaba bajo identidades falsas para entrenar a la próxima generación de pilotos militares. Su sobrina, que había sido nombrada en su honor, ahora es cadete en la Academia de la Fuerza Aérea, inspirada por una tía que regresó de entre los muertos para convertirse en su heroína viviente. Liu Chen dirige el nuevo Centro de Guerra Cibernética del Pentágono, donde desarrolla contramedidas para amenazas digitales, que utilizan técnicas que perfeccionó durante sus años en Corea del Norte. Ha revolucionado la forma en que el ejército piensa sobre comunicaciones seguras en territorio hostil. Su madre, después de superar el shock inicial de su resurrección, ahora vive con ella y está orgullosa de finalmente entender por qué su hija había sido tan reservada sobre su trabajo. Sarah Williams estableció el Instituto Williams de Medicina de Combate, donde entrena médicos militares en técnicas que aprendió en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Su trabajo ha salvado innumerables vidas de soldados que podrían haber muerto de heridas que previamente se consideraban fatales. Ha encontrado una forma de honrar tanto su identidad como médico como su experiencia como operativa encubierta. Patricia Thompson, ahora general de división, supervisa todas las operaciones especiales encubiertas del ejército estadounidense. Ha implementado protocolos que aseguran que futuras operaciones similares al Proyecto Fénix tengan mejor apoyo psicológico y planes más claros para reintegración. Su experiencia coordinando operaciones en las sombras la ha convertido en una de las oficiales más respetadas en el Pentágono. Pero quizás el logro más significativo de estas 5 mujeres no son sus carreras actuales, sino el precedente que han establecido. Han demostrado que es posible sacrificar todo por el servicio nacional y aún encontrar una forma de regresar a la vida. Han probado que la identidad, aunque puede ser suspendida, nunca se pierde completamente. Y han mostrado que el amor familiar y el compromiso patriótico pueden sobrevivir incluso los secretos más profundos. Sus tumbas en el Cementerio Nacional de Arlington todavía tienen sus nombres grabados en mármol, pero ahora tienen un significado diferente. Ya no son monumentos a su muerte, sino recordatorios de su disposición para sacrificar sus identidades en servicio de algo más grande que ellas mismas. Visitantes que conocen su historia entienden que estas lápidas representan un tipo único de sacrificio militar, la muerte de quien fueron para convertirse en quienes necesitaban ser.
La pregunta que permanece es si el proyecto Fénix valió la pena. ¿Fue justificable pedirle a 5 mujeres que sacrificaran 2 décadas de sus vidas reales para servir en la sombra? ¿Los resultados de sus misiones compensaron el costo personal que pagaron ellas y sus familias? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán respuestas simples. Los analistas de seguridad nacional que han estudiado los resultados del proyecto Fénix están de acuerdo en una cosa. Las misiones completadas por estas 5 mujeres prevenir conflictos que podrían haber costado millones de vidas. Los ataques terroristas que evitaron, las guerras que previnieron, las armas de destrucción masiva que neutralizaron, todo esto tiene un valor que es difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Lo que está claro es que Martínez, Rodríguez, Chen, Williams y Thompson representan un tipo único de heroísmo militar. No solo estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su país, estuvieron dispuestas a dar sus identidades. Vivieron como fantasmas durante 19 años, salvando vidas y previniendo conflictos que el mundo nunca sabrá que estuvieron cerca de suceder. Su historia también plantea preguntas importantes sobre los límites del servicio militar y el sacrificio que una democracia puede pedirle a sus ciudadanos. ¿Dónde está la línea entre proteger la seguridad nacional y preservar los derechos individuales de aquellos que sirven? ¿Cómo equilibramos la necesidad de operaciones secretas con el derecho de los soldados a vivir sus propias vidas? Estas preguntas son particularmente relevantes en una era donde la guerra tradicional ha dado paso a conflictos en las sombras. El tipo de amenazas que enfrentó Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XXI requirieron respuestas que no encajaban en marcos militares tradicionales. El proyecto Fénix fue una de esas respuestas, pero a un costo humano que solo ahora estamos comenzando a entender completamente. Para las 5 mujeres, sin embargo, las preguntas filosóficas sobre valor y justificación son menos importantes que la realidad de reconstruir vidas que fueron suspendidas durante décadas. Cada una ha encontrado su propia forma de integrar las personas que fueron, las personas que pretendieron ser, y las personas en que se han convertido después de sus experiencias. María Elena a menudo dice que Elena Vázquez no era una mentira, sino una parte de ella que tuvo que desarrollar para sobrevivir. Isabela ha incorporado aspectos de Carmen Delgado en su personalidad actual, manteniendo la confianza y adaptabilidad que desarrolló durante sus años encubiertos. Liu conserva la paciencia que Anna Chang necesitaba para operar en Corea del Norte. Sara mantiene la compasión internacional que Sofía Méndez desarrolló trabajando en medicina en zonas de conflicto. Patricia utiliza las habilidades de coordinación que Regina Santos perfeccionó en organizaciones humanitarias. En muchas formas, todas son más completas como personas debido a sus experiencias, aunque el costo de esa completud fue extraordinariamente alto. Han vivido múltiples vidas en una sola existencia, han visto el mundo desde perspectivas que pocas personas experimentan y han contribuido a la seguridad global de maneras que la mayoría de la gente nunca podrá imaginar. Sus familias también han emergido de esta experiencia cambiadas pero más fuertes. Los padres, hermanos y otros familiares han tenido que reconciliar años de luto con la alegría del regreso. Han aprendido que el amor puede sobrevivir incluso la muerte aparente, y que la familia puede ser reconstruida incluso después de décadas de separación. Los hijos que nacieron en sus familias después de 2005 han tenido que ajustar comprensiones de historia familiar que incluyeron tías míticas que de repente se volvieron reales. Estos niños ahora tienen modelos de rol que encarnan un tipo único de servicio y sacrificio, mujeres que pueden enseñarles sobre resistencia, adaptabilidad, y la importancia de servir algo más grande que uno mismo. Es un recordatorio de que hay formas de heroísmo que van más allá de los campos de batalla tradicionales, formas de servicio que requieren sacrificios que la mayoría de nosotros nunca podríamos imaginar hacer. En un mundo donde las amenazas a la seguridad son cada vez más complejas y las respuestas requeridas cada vez más sofisticadas, la historia de estas 5 mujeres sugiere que el futuro del servicio militar puede requerir tipos de sacrificio que apenas estamos comenzando a entender. Sus contribuciones al proyecto Fénix han influido no solo política militar, sino también nuestra comprensión de lo que significa servir. Han expandido definiciones de heroísmo para incluir la voluntad de abandonar la identidad propia. Han demostrado que el patriotismo a veces requiere vivir como extranjero en el propio país. Y han probado que el amor por la patria puede motivar sacrificios que van más allá de la vida y la muerte. Si esta historia los impactó, déjenlo saber en los comentarios. ¿Conocen a alguien que haya servido en silencio, cuya contribución nunca haya sido completamente reconocida?
Compartan sus historias, porque en Historias Humanas creemos que todos los actos de servicio merecen ser recordados, incluso aquellos que deben permanecer en las sombras. Y si creen que historias como esta necesitan ser contadas, suscríbanse al canal y compartan este video, porque mientras el mundo cambia y nuevas amenazas emergen, es importante recordar que hay personas dispuestas a sacrificar todo, incluso sus propias identidades, para mantener al resto de nosotros seguros. La libertad que disfrutamos hoy existe en parte gracias a 5 mujeres que estuvieron dispuestas a morir oficialmente para vivir en servicio de algo más grande que ellas mismas.